Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Un pasaje muy conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La tormenta de la semana pasada, honestamente, me descuadró por los mensajes que teníamos planeados predicar. Pero al final del día, Dios es soberano y Dios sabe por qué permite las cosas. En este 2026, como la mayoría de nosotros, yo me tracé metas y decidí hacer ciertos cambios en mi vida porque quiero ver, pues obviamente, un cambio. Quiero hacer cambios en mi estilo de vida para que se reflejen en mi vida. ¿Me siguen? Y yo creo que no soy el único. La cosa es que comenzamos muy bien, como hemos predicado muchas veces, comenzamos muy bien el año y a medida que van pasando los días, siempre acontece algo que de una manera u otra entorpece o estorba el plan que ya nos propusimos al principio de año. Entonces, muchas veces sin la intención, o muchas veces con intención, renunciamos a los planes que hicimos a principios de año. Yo no he renunciado a mis planes, gracias a Dios, lo que yo no lo he comenzado todavía. Porque es difícil, ciertamente. Pero una de las luchas, iglesia, más comunes que tenemos todos los seres humanos es el mantenernos enfocados cuando nos proponemos algo. Yo creo que todos batallamos allí. Y es porque es que hay tantas cosas que se levantan en contra de lo que nos proponemos. Y esto no nos permite avanzar o hacer lo que quisiéramos hacer. Entonces, como todos los años comenzamos con resoluciones o nos planteamos voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto allá para mejorar. Yo quiero, por ejemplo, quiero mejorarme físicamente, pero no ponerme esbelto ni nada por eso, no. Yo quiero poder subir las escaleras de mi casa sin sofocarme. O sea, yo subo la escalera, literalmente un piso, y cuando llego tengo que tirarme en la cama porque estoy con la lengua. Y fueron unos pasos. O sea, eso honestamente es jocoso, pero no es normal. Y es por el estilo de vida tan sedentario que tenemos. Todos hacemos resoluciones, pero yo quiero compartir con ustedes 6 resoluciones que he hecho que creo que son más importantes, que pueden marcar nuestras vidas para bien. Amén. Pues el título del mensaje del día de hoy es resoluciones que protegen mi identidad y definen mi camino. Resoluciones que protegen mi identidad y definen mi camino. Y les compartí Romanos 12:2 precisamente porque tenemos que comenzar transformando nuestra mente. Tenemos que comenzar, amados, renunciando a muchísimas cosas que nos han enseñado y que hemos aprendido. ¿Estamos aquí? Mírenme bien. Hay muchas cosas que nos han enseñado en la vida y que las damos por sentadas, porque son así, porque así me las enseñó mamá. Les pongo un ejemplo. No hay nada que el Big Vaporú no sane. Y si no hay quien nos saque de ahí. O sea, a mí nadie me saca de allí. Te mocharon un brazo, ponle Big Vaporú que eso resuelve. Te sale el brazo otra vez. Eso lo hemos aprendido. Honestamente, eso se lo enseñó mi abuela, mi mamá, y yo lo aprendí también porque veía a la abuela. Pero, amados, tenemos que renovar nuestro entendimiento y tenemos que transformar nuestra mente si verdaderamente queremos ver un 2026 diferente al 25, diferente al 24, diferente al 23, diferente al 22, al 21 y al 20. Y podemos seguir, porque todos los años nos proponemos, hacemos promesas que quisiéramos ver cumplidas en nuestras vidas. Amados, y una de las luchas más comunes que el ser humano tiene
es la crisis de identidad. Y por allí el enemigo nos ataca y no nos permite abrazar aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Lamentablemente, nosotros siempre vivimos intentando cumplir expectativas que no elegimos. Vivimos intentando cumplir expectativas que no elegimos, expectativas familiares, ¿sí o sí? Expectativas familiares. Pero ven acá, ¿y cuándo es que tú te vas a casar? Como que eso depende de uno, pero ¿cómo así? Pero por Dios, ¿pero cuál es la prisa? ¿Tú eres el que va a mantener los hijos míos? Entonces, ok, te casas. Ay, ¿cuándo vienen los hijos? Pero déjenos disfrutar el matrimonio. Pero, ¿cuál es la prisa? Están esas expectativas familiares, están en las expectativas sociales. Ustedes saben que las redes siempre están de habladora y que todo el mundo es rico menos tú. Ustedes no se sienten así a veces. Todo el mundo tiene la vida resuelta, menos yo. Entonces está esa expectativa de que tenemos que tener la vida resuelta, porque en las redes todo el mundo tiene la vida resuelta y sin problemas. Están las expectativas culturales, amados, que también muchas veces nos afectan. Están las expectativas laborales, incluso expectativas religiosas, expectativas de nuestra fe. Y sin darnos cuenta, amados, nosotros terminamos reaccionando más a la voz de otros que a la voz de Dios. Porque es que de manera constante tenemos que cumplir con estas expectativas que se nos han impuesto. Estamos aquí. Pues díganme amén como que usted está aquí. Entonces, cuando otros definen quién soy, entienda bien, cuando otro define quién yo soy o cuando yo abrazo esas expectativas, caigo en dos trampas. Una es que vivo para agradar al otro. Y todo lo que hago, lo hago para que el otro quede impresionado. El otro sea agradado. Independientemente de si me siento bien o no, yo, a veces las expectativas externas de otros me llevan a querer vivir una vida en la que todo lo que hago tiene que gustarle a todo el que me rodea. ¿Qué manera de vivir, amados? Bueno, yo no creo que eso sea vida, honestamente. Entonces, otra trampa es precisamente la frustración que genera el tratar de hacer sentir bien al entorno, de complacer a todos, porque tengo que hacer todo esto. Y eso causa frustración, sí o sí. No, parece que el único soy yo. Amén. Y Ashley. Amados, vamos a ser serios. Díganme amén. Que a veces uno trata de buscar una aprobación que nunca llega porque nunca es suficiente. Mi esposa tiene una amiga que esa mujer no se apea de un bendito avión. Y todos sus viajes los postea y ella me los comparte. ¿Qué tú me quieres decir? Bien por ella, oramos para que siga viajando. Pero siempre hay como una expectativa, siempre hay una, hasta a veces hasta una como competencia, honestamente, y eso cansa. Eso cansa, amado. Eso como que a veces uno tiene que andar siempre como con una máscara y eso cansa. Miren, y yo les quiero compartir estas resoluciones que no nacen honestamente de un impulso de querer pues agradar a todos, sino más bien por convicción. No quiero que la vean como frases motivacionales, sino más bien como pilares que sostienen el propósito de nuestra vida. Entonces, lo primero es, amados, que tenemos que rehusar ser definidos por otros. O sea, yo rehúso ser definido por otros.
Es lo primero que tenemos que hacer. No por rebeldía ni por orgullo, por integridad. Dios no creó copias. No hay absolutamente nadie en esta tierra que tenga mis huellas digitales, nadie que tenga mi retina, absolutamente nadie. El corazón mío no late como el de más nadie. Dios no hace copias. Entonces, lo primero es que debo rehusar ser definido por otros. Y el problema de que cuando abrazo definiciones externas, tengo entonces que vivir una mentira, porque mi identidad depende de la opinión del otro y no de realmente quién soy. Y esto nos quita valor, esto nos resta valor, amados. Dígame amén, dígame amén. Amados, y Dios nos llama a romper con esa presión externa. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no se conformen al sistema. Renueven su mente. Renueven su mente. Créanme que todo lo que usted ve en las redes no necesariamente es así. No necesariamente es así. Todo el que anda montado en un avión, ese tiene que tener más deuda arriba. Esa tarjeta tienen que estar, que dicen ya no más. Ya. Amados, Éxodo 23, 2 dice, bueno, voy a parafrasear, seguir a la multitud puede llevarnos al error. No necesariamente porque la mayoría lo hace, quiere decir que está bien. Y Gálatas 1:10 nos dice, y nosotros no vivimos para agradar a los hombres, nosotros vivimos para agradar a Dios. Y la libertad real, iglesia, es cuando yo decido a no ser definido por otros. Cuando yo no permito ser encajado en los moldes que todo el mundo tiene. Muchas veces yo mismo he querido encajar en ciertos moldes, porque yo tengo mi manera de ser. A veces muy transparente y obviamente a veces muy malentendida. Pero es mi manera de ser. Y siempre y cuando yo no deshonre a Dios con mi manera de ser, yo no creo que esté mal. Por ejemplo, yo puse ayer en un post de mi esposa y dije, mira, es la del proceso, la que me aguantó el cicote. Entonces, yo estoy tratando de poner un post romántico, pero es que no puedo. Porque es verdad, la mujer me aguantó el cicote. Está ahí. Esa es la del proceso. Pero hay gente que dice, pero ¿y por qué tú? Pero es que porque yo soy así. Estoy diciendo la verdad, esa es la del proceso. Esa es la que me vio en olla y con cicote. Entonces, amados, este 2026, honestamente, yo he prometido no permitir que absolutamente nadie me defina, sino más bien lo que Dios dice. Claro, respetando a la iglesia, por ejemplo, respetando a mis hermanos, porque no es tampoco como que me voy ahora a hacer lo que me da la gana, no, hay un estándar. Pero lo que les quiero decir es que renuncio a vivir pendiente del qué dirán, porque como quiera la gente va a decir, iglesia. Ustedes me están entendiendo. Como quiera la gente va a hablar. Y siempre y cuando usted ande en integridad delante de Dios, siempre y cuando usted esté comprometido con la verdad del evangelio, y siempre y cuando usted sepa que tiene que rendirle cuenta a Dios por lo que hizo o lo que deje de hacer, sea usted. Usando, obviamente, el estándar como guía, que es la palabra del Eterno. No podemos permitir, amados, que nadie nos defina. Y hay ejemplos bíblicos que hablan de esto. Por ejemplo, José. José fue definido por múltiples etapas en su vida. En un momento fue definido como un soñador arrogante. ¿Saben José? En Génesis. En un momento fue definido como un esclavo y luego como un criminal por un crimen que no cometió.
Y en la cárcel, obviamente, fue etiquetado como un preso olvidado. Se recuerdan que habló y fue olvidado el hombre. Sin embargo, cuando usted ve la vida de José, él nunca aceptó nada de esto como su identidad. Nada de esto lo definió. Y lo sabemos precisamente porque vemos como el propósito que Dios tenía con él se cumple. ¿Estamos aquí? Imagínense José en el siglo XXI, con redes sociales. Se ve vendido como esclavo con redes sociales. Usted se imagina ese hombre con redes sociales. Se quedó en la cárcel. No avanza. Porque en las redes él ve a todo el mundo que le va bien. Y el que va a cumplir el propósito de Dios tiene que estar bien, según la cultura. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, iglesia. Y no permitir que absolutamente nada ni nadie nos defina. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Pero dígame amén como que usted lo está creyendo. Amén. Iglesia, miren, no todos van a entender, no todos van a aprobar. Pero cuando Dios te define, eso es suficiente. No todo el mundo va a entender tu llamado, no todo el mundo va a entender el propósito que Dios tiene contigo, no todo el mundo va a entender cómo Dios trabaja contigo. Siempre y cuando sea Dios el que esté trabajando contigo. El Espíritu Santo no contradice al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Amén. Ustedes están entendiendo. Amén. Lo que me lleva al segundo punto, iglesia. La primera resolución es no permitir que absolutamente nadie me defina. ¿Estamos aquí? La segunda, elegir el dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Aquí sí me la pone difícil el pastor. Elegir el dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Miren, el crecimiento, como les mencioné, nunca llega por un camino fácil. Siempre hay uno que otro obstáculo, siempre hay uno que otro bump in the road. Y cuando uno determina que hay sacrificios que son necesarios para un bien mayor, es cuando verdaderamente crecemos espiritualmente. Maduramos espiritualmente. Ustedes no me creen. Bueno, está bien. Amados, la cultura idolatra lo instantáneo. Queremos lo instantáneo, sin sacrificio. Yo conocí a alguien que se hizo una lipoescultura. Estoy hablando de esto yo vivía en Dominicana todavía, yo estaba muchacho. Y yo recuerdo que esta señora se hizo una lipoescultura. Le pusieron un cuerpo de guitarra. Iba al gimnasio y el cuerpo le duró como 6 o 7 meses. Porque iba al gimnasio, llegaba a la casa y se ajustaba un plato de arroz con habichuela y carne. Entonces, como no hubo un proceso, como no hubo un sacrificio, como fue una lipoescultura, ella no entendía que tenía que cuidar. Es como empezar de atrás para adelante. Se hizo la lipoescultura, el resultado, pero entonces ahora viene el proceso para mantenerla. Entonces, por eso, usted ve que hay gente que sí son fit y se mantienen porque están haciendo su sacrificio a corto plazo para ver un beneficio a largo plazo. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí, Pati? Angel también, que estaba así, fornido. Amados, si es lo que tenemos que entender, que la cultura idolatra lo instantáneo, el éxito sin disciplina, la bendición sin obediencia, sin sacrificio, el crecimiento sin proceso, y la vida espiritual, iglesia, no funciona así. Este caminar, este peregrinar, así no funciona. Demanda sacrificio. Porque es más fácil apreciar los resultados cuando hay un proceso por el que se caminó y hay sacrificios que se han hecho.
Ustedes me están mirando largo porque yo quiero como que ustedes quieren que yo les diga, sí, 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 declaren que van a perder peso, sí. No funciona así. Ay, me dijo alguien por ahí. Yo conozco a alguien que siempre está declarando que va a perder peso. Y no funciona así. Amados, hay sacrificios que son necesarios. Y hay que elegir dolor a corto plazo con la finalidad de ver la ganancia que viene con el sacrificio. Un ejemplo bíblico es Daniel y sus amigos. ¿Se recuerdan? El beneficio inmediato que se les dio a ellos, comer de la mesa o de la comida de la mesa del rey. Una comida muy buena. ¿Saben cómo comen los reyes? Ustedes todos comen como reyes. Ustedes comen riquísimo. ¿Sí o sí? Oye, hasta el arroz con huevo, mi hermano, una comida de rey. Me encanta con cachú. Santísimo, Padre. Se va a comer arroz con huevo ahorita. No, ¿cómo que lo dañó? Ustedes tienen que arrepentirse. Al final vamos a orar por ustedes. Amados, comer en la mesa del rey es comida buena, es privilegio y es símbolo de aceptación. Te están invitando a una mesa real a comer. Es símbolo de aceptación. El problema es que Daniel entendía que sentarse en la mesa del rey iba a contradecir los principios que él tenía como pueblo de Dios, como creyente. Porque lo que comía el rey muchas veces era sacrificado a ídolos. Porque lo que comía el rey muchas veces estaba prohibido por la ley de Moisés. Ellos no pueden comer como come el resto del mundo. No pueden sentarse a comer con gente que siente el resto del mundo. No pueden hacer lo mismo que la mayoría hace. Y Daniel decide hacer un sacrificio a corto plazo para recibir una ganancia a largo plazo. Deme agua y vegetales solamente y regresen. Y si no estamos bien, pues entonces metemos mano. Estoy aquí parafraseando, leyendo entre líneas. Ustedes saben el resultado. Jefe de jefes. Pero todo comenzó, iglesia, cuando él decidió hacer un sacrificio momentáneo para recibir un beneficio mayor. Estamos aquí. Pero no, estamos acostumbrados a lo instantáneo. Estamos acostumbrados, iglesia, a que todo se nos resuelva y no queremos situaciones difíciles. No nos gustan. A mí no me gustan. Nunca me voy a parar aquí a decirle a ustedes, ay, estoy en un proceso. Pero gloria a Dios, mi hermano, estoy en un proceso. Oré por mí porque estoy por descarriarme. Vamos a hablar claro, iglesia. Y a veces la gente se paran a predicar y te dicen cosas que tú dices, no, pero ese tigre tiene a Jesús agarrado por el manto. No es Jesús que está a la diestra del Padre, no es Él que está a la diestra del Padre. Amado, a nadie le gustan los procesos, vamos a hablar claro. ¿Sabes lo que le digo? Que a veces yo digo cosas que me meten en problemas, pero es verdad. A nadie le gusta estar en un proceso, iglesia. Y lamentablemente tenemos que aprender que no todo dolor que existe es malo. Muchas de las situaciones que atravesamos emocionales, Dios las permite precisamente para ayudarnos a crecer y que abramos los ojos. Y veamos que Él es lo único que necesitamos. Porque es el único que está presente cuando tu entorno cambia, cuando tus amigos se van o cuando los amigos vienen. El único común denominador en la vida de un creyente es Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, iglesia, lamentablemente a veces elegimos placeres momentáneos, cosas temporales, porque bueno, en el momento me satisfacen, en el momento parecen bien. Y cada vez que elegimos pecado por encima del propósito, estamos desviándonos del propósito divino. Y muchas de las situaciones que atravesamos todos son resultado de malas decisiones que hemos tomado. Y que muchas veces elegimos el placer temporal sacrificando el propósito eterno que Dios tiene en nosotros. Estamos aquí. Amados, miren, lo fácil muchas veces seduce, pero lo correcto edifica. Y el dolor momentáneo es eso, dolor momentáneo. Pero
el fruto que produce permanece. Romanos 8:18. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vayan a 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amados, a veces rechazamos esos momentos difíciles que nos roban la paz, esos momentitos que nos atribulan, y son esos momentitos los que nos van a ayudar a crecer. El pasaje 16, el versículo 16 dice lo siguiente: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por las tantas tribulaciones y las tantas situaciones, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, iglesia. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Iglesia, tal vez ahora mismo te encuentres en una situación que te está robando la paz y tienes la disyuntiva de si hacer algo que tal vez contradice la palabra de Dios para salirte de la situación, o puedes esperar en Dios a ver qué Él hará. Y yo no sé si usted es de lo que cree que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Bueno, en Jericó 3:10, el ayúdate que yo te ayudaré, amados, eso no es bíblico. Es lo más antibíblico que usted puede pensar. Si usted pensaba que estaba en la Biblia, no. Les digo esto, iglesia. Se los repetiré una vez más, porque es que lo fácil seduce. Si yo puedo resolver mi problema, yo lo voy a resolver. Y muchas veces lo hacemos a sabiendas de que estamos contradiciendo la palabra de Dios. Y precisamente por eso, la segunda resolución que hice es elegir el dolor a corto plazo para la ganancia a largo plazo, para el beneficio que yo sé que Dios tendrá en su momento. Amén. El tercer punto es, elijo los valores de Dios y no del mundo. La tercera resolución. Voy a elegir los valores de Dios y no los del mundo. Como les dije con anterioridad, vivimos en un sistema de valores hoy en día. Y la pregunta no es si tengo o no tengo valores, es quién establece los valores que yo tengo. Si Dios o el mundo. O sea, aquellas cosas que yo veo como buenas y válidas, ¿quién la ha determinado? ¿Dios a través de su palabra? ¿O yo porque la mayoría de la gente lo hace? Miren, si usted no es intencional para viviendo los valores del reino, tu entorno va a decidir por ti y te va a imponer valores. El mundo promueve la popularidad, el mundo promueve el poder, el placer, posesiones, promete satisfacción, pero rara vez cumple. Si tú no decides hoy en día abrazar los valores del reino, alguien lo va a hacer por ti. Y esa es una atadura, esa es una cadena también. En Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26, nos dice que Moisés tenía absolutamente todo para triunfar según los valores del mundo. Tenía posición, tenía educación, tenía poder, tenía prestigio como hijo de la hija del faraón. Le digo un secreto. Dios usó a Moisés precisamente porque tenía todo eso. Precisamente por eso fue que lo llamó a él. Porque tenía una preparación única. Pero tenía los valores equivocados. Pero la Biblia nos está diciendo que en su momento Moisés renunció a todo esto. Dice, estimó como mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Moisés tenía todo esto, pero rehusó identificarse con ese sistema y eligió sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales que produce el placer temporal, valga la redundancia, o el pecado en su defecto. Entonces, yo sé que es difícil a veces y precisamente la Biblia hace este énfasis y dice deleites temporales del pecado. La Biblia reconoce, iglesia, entienda bien, que hay pecados que deleitan al ser humano. Hay cosas que la Biblia nos llama a no hacer que son placenteras para la carne, para el cuerpo, para el ser humano. Incluso por eso hay mucha gente que está viviendo en ataduras y no pueden dejarle porque el vivir en pecado les genera cierto placer. Vamos a hablar claros. Y lamentablemente esto es temporal. Esto es pasajero, iglesia. Entonces, precisamente por ello, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a renunciar a todo lo que contradiga lo que la palabra de Dios dice. Y no elegir valores que nos sean impuestos, sino más bien lo que dice la palabra de Dios. Y créanme que se los digo como pastor, es difícil. Es difícil. No le estoy diciendo esto, como dice Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que está detrás y me extiendo hacia lo que está delante, iglesia. Es la única manera. A veces vamos a tener que hacernos los sordos, los ciegos y los mudos y enfocarnos en lo que está delante de nosotros. Porque lamentablemente, si abrazamos lo que hoy celebramos, lo que hoy toleramos, mañana nuestros hijos lo van a celebrar. Lo que hoy nosotros sabiendas que no está bien, lo celebramos, lo toleramos, nuestros hijos mañana lo van a celebrar. Está pasando hoy en día. Cuando yo no era creyente, yo recuerdo que pensar que un cristiano puede ser homosexual era una locura fatal. Era una locura. Pero de una manera satánica, los valores del mundo se metieron en clubes sociales donde se reunía gente a celebrar a Cristo y de repente se quiere ver esto como normal. No es normal, es una aberración. Lo siento si se ofende a alguien, es lo que la Biblia dice. Incomódese con Dios. Yo estoy aquí simplemente como mensajero. La homosexualidad es pecado. Así como el chisme, la mentira y el bochinche, la homosexualidad es pecado. Entonces yo no puedo abrazar valores seculares que contradicen lo que la palabra de Dios tiene establecido, porque la palabra de Dios ha sido la que ha guiado mi vida y la que ha cambiado mi vida y la de muchos. Y nosotros no estamos odiando al que practica estos pecados, pero aborrecemos el pecado que los tiene atados. Quiero que se entienda. O sea, no estoy bajo ningún concepto diciendo que estoy odiando a una persona física, pero tengo que denunciar que la práctica es pecado, así como el que se emborracha. Tengo parientes que están atados por el vicio del alcohol. Es pecado. No puedo decirles, bueno, sí, Dios te acepta así. No, porque no es lo que la Biblia dice. Cristo le dijo a Nicodemo, el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. ¿Le van a vender chofán al chino? No, usted dice que tú naciste así. Bueno, tienes que nacer de nuevo entonces. Estamos aquí. Pero nos quieren meter ahora que tenemos que aceptarlo porque sí, porque Dios es amor. Sí, la misma Biblia que dice que Dios es amor es la misma que me dice que también es fuego consumidor. Yo no puedo predicarles una cosa y dejar afuera la otra. Cristo dice, hey, no le teman a los hombres.
No le tengan miedo a los hombres. Ténganle miedo al que tiene poder de destruir el cuerpo y tirar el alma al infierno. Pero la cultura nos dice que tenemos que ser amorosos. Si usted ama a alguien, usted le va a decir si está mal. Porque el amor corrige, iglesia. Vamos a hablar claro. El amor corrige. Tú puedes amar a alguien y no necesariamente apoyar su estilo de vida. Y porque ahora es una moda de que si tú denuncias algo, tú eres racista, eres homofóbico, porque tú estás denunciando algo. Porque la cultura ha cambiado, entonces quieren imponerte ciertos valores. Entonces está bien que alguien, porque es de una minoría, cometa un fraude, porque si lo denunciamos somos racistas. Entonces, ¿soy homofóbico si denuncio la homosexualidad? No, mano, para nada. La Biblia habla claro. Entonces, yo no puedo permitir que los valores de allá afuera se metan aquí adentro. Por lo menos en la iglesia que me toca pastorear, no será así. No será así. Y no tengo que pedir excusas porque es la palabra de Dios, ¿me entienden? O sea, nunca predicaremos con la intención de herir a nadie, pero tenemos que hablar con la verdad, iglesia. Y la verdad es incómoda, yo lo sé, muy incómoda, pero es la verdad. No podemos cambiarla. Y precisamente esto me lleva al siguiente punto, que es el discierno y priorizo los valores de Dios en medio de la presión del mundo. Porque el mundo hará presión, porque nos querrán imponer nuevos valores, iglesia. Y vivir conforme a los valores de Dios, esto, iglesia, no ocurre por accidente. Esto requiere discernimiento, requiere decisión intencional, consciente y dependiente y constante de Dios. Y lamentablemente hoy en día la gente vive del reaccionar más que del tener discernimiento. Es una moda reaccionar a todo. Y todo está diseñado para crear una reacción en nosotros. Y muchas veces la reacción en nosotros no nos permite ver más allá de la realidad de lo que está aconteciendo, del por qué pasó, de por qué acontece esto, X o Y. Sino más bien que ahora el enfoque es atacar nuestras emociones. Porque una persona que está influenciada bajo una emoción es fácil de manipular. Muy fácil de manipular, iglesia. Esto ha sido desde siempre, no es nuevo. Lo que pasa es que hoy en día uno tiene la capacidad de identificarlo. Pero la manipulación en los medios siempre ha existido. Incluso hasta en la misma iglesia, lamentablemente, hay gente que vive del manipular al pueblo. Vamos a denunciarlo también, que lleven su correazo y su chuchazo. Venga de para que Dios le dé. ¿Desde cuándo a dónde Dios anda dando para que le den? No quieren que yo lo diga. Yo creo en el diezmo, iglesia. Yo creo en el compromiso que cada persona tiene con el reino de Dios financiero, con talento y con tiempo. Yo creo en eso, pero no creo en la manipulación. Yo no creo que Dios anda bendiciendo gente porque dé. Dios bendice porque Dios quiere bendecir, iglesia. Escúcheme bien. No se deje usted manipular tampoco. Use el discernimiento. Use el discernimiento, iglesia. Iglesia, mírenme. Los recursos financieros son necesarios, pero nunca a través de la manipulación. Porque ¿de quién es la iglesia? Yo no tengo que manipularlos a ustedes para que ustedes sean fieles con su diezmo y ofrenda. Al final del día, Dios trata con cada uno como Él entiende que debe tratar. Al final del día, usted tendrá que rendirle cuenta a Dios con lo que usted hizo con sus finanzas. Yo no tengo que manipular a ninguno de ustedes y decirle, que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Que Dios bendice y multiplica, si Dios lo hace. Yo creo, yo lo he visto, Dios lo hace. Pero nunca, iglesia, nunca, entienda bien, nunca sean manipulados a creer que si usted da 1,000, Dios le va a dar 10,000. Dios puede hacerlo, no me malinterprete, pero no a través de la manipulación. No creo en la manipulación del pueblo. Y hay mucha gente que anda manipulando. Y lamentablemente hay mucho pueblo que por falta de discernimiento se ha dejado manipular. Estamos aquí. Y la Biblia precisamente habla que en los tiempos postreros
Los predicadores serán conforme al pueblo que pastorean. Porque van a buscarse predicadores que les digan lo que quieren escuchar. Y allí es allí es donde nace el abuso. Sabe que una de las cosas que le dije al ministerio cuando nos llamó aquí es, hey, yo voy como pastor, pero yo no voy a dejar de trabajar. Y fue, en cierta manera, hasta un poco de orgullo, pero yo no quiero que nadie diga que yo me estoy beneficiando del dinero de la iglesia. Ustedes saben que no es así. Ustedes me están entendiendo. Por eso yo no creo, nunca he creído en ese evangelio que te dice, da para que Dios te dé. Dios puede dar, iglesia. Yo no estoy diciendo que no lo haga. Yo lo que estoy diciendo es que yo no tengo que pararme aquí a manipular a nadie. Usted tiene su relación con Dios y usted sabe. Y Dios le ministre. Amén. No a la manipulación. Entonces, iglesia, esto me lleva al siguiente punto. Y es el de elijo vivir por fe y no por temor. Digan conmigo, elijo vivir por fe. Con ese ánimo no. Elijo vivir por fe, dígalo con convicción. Y no por temor. Mi quinta resolución de este año. Hey, yo voy a vivir por fe. Yo no voy a vivir por temor. No voy a permitir que me mueva absolutamente nada que me cause miedo. ¿Usted sabe por qué, amados? Miren, tomar decisiones sin ningún tipo de influencia emocional es difícil. Porque siempre tomamos decisiones porque precisamente hay cierta influencia que nos lleva a tomar la decisión. Pero yo estoy convencido y lo he visto que no hay peor consejero que el miedo. El miedo es el peor consejero que puede tener un ser humano. Miren, el temor lo que hace es que mira las circunstancias, calcula riesgos y se paraliza. Y a veces ve cosas donde no hay y no acciona cuando tiene que accionar. Sin embargo, la fe es lo contrario. La fe nos dice, hey, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a creer que Él tiene un plan y propósito conmigo. En Josué capítulo 1, es donde está el famoso no temas ni desmayes. Varias veces Dios le dice a Josué que no tema ni desmaye. Y yo estoy convencido que no se lo dijo porque él no sentía temor. Se lo dijo precisamente porque sentía temor. Pero el temor nunca debió ser el consejero de Josué. Y cuando yo les digo a ustedes, vamos a vivir por fe y no por temor, yo no estoy diciendo que no sienta miedo. Es imposible. ¿Cómo les digo yo a usted que no sienta una emoción que es tan natural en el ser humano, iglesia? A veces es hasta una reacción natural el sentir temor. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo tomar decisiones basándome en cálculos que hice mientras estaba atemorizado. Porque el temor lo que hace es que pone cosas, las saca de proporción, las aumenta demasiado, las pone muy grande, a veces hasta más grande que el mismo Dios. Y la Biblia tiene un no temas para cada día del año. Y cuando el año sea bisiesto, léase el mismo pasaje 2 veces. Isaías 41:10, no temas. Iglesia, ¿usted sabe qué pasa con el temor? Déjeme ver si digo la palabra bien. Hay un estudio del cerebro, la se me fue. El caso es que se ha determinado, no sé si les mencioné esto, se ha determinado que el cerebro humano está de manera constante creando nuevas conexiones. Increíble, el cerebro humano es una máquina. Está creando nuevas conexiones de manera constante. Entonces, cuando usted toma una decisión o usted piensa algo negativo basado en el temor, basado en su temor, tu cerebro de manera automática crea nuevas conexiones
Y te hace ver eso que le temes mucho. Y lo ves donde quiera. Y es el cerebro tuyo engañándote. Pero no es necesariamente que el cerebro te esté engañando. Es que el cerebro Dios lo diseñó precisamente para que nosotros creemos nuestra realidad. Me voy a explicar. Proverbios 18, 22. O el 21. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Se ha confirmado, escuche bien, esto es ciencia. Se confirmó que cada vez que usted se habla y dice algo positivo, el cerebro crea una nueva neuroconexión y de repente comienza a creer eso que tú estás confesando. Ay, yo soy millonario. Yo no quiero 4, yo quiero 8, porque me puse a hacer unos cálculos. Ve que me puse a hacer unos cálculos. Mira, tenemos que, yo quiero expandir aquí, quiero esto para atrás y se necesita dinero para eso, varón. Y yo entonces calculando dije, no, porque después si queremos hacer una segunda planta, Señor, necesitamos 8. No que vayamos a gastar 8 aquí, sino que quiero hacerlo y que me quede dinero, ¿me entiendes? Porque para pagar los taxes también. Amados, pero se ha determinado que el cerebro humano crea nuevas conexiones. Y por eso es importante que usted tenga cuidado lo que usted está confesando. El otro día Rosario me corrigió y me encantó. Oye, dije, tengo tantos problemas. Y Rosario me dijo, no, pastor, situaciones sin resolver. ¡Wow! Rosario, eso no fue ni carne ni sangre que te lo reveló. Situaciones sin resolver es que tengo. Y escucha bien, que yo no he visto la resolución todavía, pero están resueltas ya. Es que yo la estoy viendo sin resolver. Amados, el cerebro crea nuevas conexiones. Está comprobado a través de la ciencia. Esto ni siquiera soy yo aquí, no. Usted lo puede buscar. Lo voy a buscar en la palabra más adelantito. Pero está confirmado que si usted comienza a hablarse de manera positiva, el cerebro crea nuevas conexiones y de repente comienza a creer eso que dices. Yo no soy Aragán. ¿Quién fue que dijo amén? Iglesia, fíjese cómo el Señor diseñó la mente humana. ¿Usted se está dando cuenta? Precisamente este punto me lleva al primero, el por qué yo no puedo permitir que nadie me etiquete. Y cuando alguien le diga algo negativo a usted, reprenda eso, no reciba en el nombre de Jesús. No, cerebro, no reciba eso. En el nombre de Jesús Padre, yo cancelo eso. Usted sabe que hay una historia bíblica muy interesante de Benjamín, el hijo de Jacob, el más pequeño. Y es que cuando Benjamín nació, la madre quiso nombrarlo Benoni. Se olvidó qué significaba el nombre Benoni. Pero es un nombre malo, es una connotación negativa. Y su papá, que sabe el poder que tiene las connotaciones negativas en la vida de alguien, Jacob, dijo, no, él no se va a llamar ningún Benoni, él se va a llamar Benjamín, que significa el hijo de mi diestra, el hijo de mi honra, iglesia. ¿Usted se imagina usted crecer con un apodo negativo, con una connotación negativa? Se lo va a creer. Y va a vivir toda su vida creyendo que realmente es eso que usted no es. Entonces, precisamente, vuelvo al punto, elijo vivir por fe y no por temor, porque el temor nunca ha sido buen consejero. El único temor que nosotros necesitamos en nuestra vida es el temor de Jehová. Ese es el único temor que sí es buen consejero, porque nos va a recordar lo que tenemos que hacer y cómo debemos hacerlo. Y nos va a recordar que hey, allá arriba está Dios viéndonos. Pero amados, no le tema a nada creado por hombre. El temor siempre pregunta, ¿y si sale mal? ¿Usted sabe qué responde la fe? Dios sigue siendo fiel. Y si usted comienza a decirse que Dios es fiel, su cerebro se va a rewired. No sé cómo decir rewired en español. Un tigre que creció comiendo tostones. Se va a reiniciar, a resetear y va a creer que verdaderamente Dios es fiel. ¿Por qué usted cree que le dijo el Señor a Josué, no se aparte este libro de la ley de tu boca? Medite en él de día y de noche,
para que prosperes tu camino y te vaya bien. ¿Qué le está diciendo el Señor? Hey, el Señor fue quien inventó la neurociencia y todo eso. Hey, confiesa este libro de la ley de día y de noche y harás prosperar tu camino. Vas a crear una realidad conforme a los planes y propósitos que yo he determinado para ti. No se aparte este libro, iglesia, no se aparte la Biblia de tu boca. Agarra un pasaje bíblico y medite en él todos los días y dítelo y repítelo, dístelo a ti mismo todos los días, iglesia. Créame que al final del año va a generar un beneficio en ti. Y si no pasa nada, no perdiste nada. Deja de decirte cosas negativas. Para eso. Mis hijos tienen prohibido llamarse por apodos. En la Biblia los nombres están conectados con el propósito del que fue nombrado, iglesia. Los que todavía no son padres, nombren a sus hijos con nombre bíblico y declaren un propósito sobre su vida. Tenga cuidado de lo que usted dice, iglesia. Viva por fe y no por temor. Estamos aquí. Iglesia, para cerrar, mi última resolución del año es la siguiente. Y es que voy a cultivar mi fe diariamente, precisamente para vencer el temor. Miren, la fe no es una emoción momentánea. Y yo estoy convencido, basándome en evidencia bíblica, de que una fe que uno no puede cuestionar no es fe, es una imposición. ¿Estamos aquí? Yo no quiero que usted piense nunca en que usted no puede preguntarle a Dios por qué le pasa esto o aquello. Es antibíblico no preguntarle. Léase los Salmos, léase Lamentaciones. Ese chip de que no, a Dios no se le pregunta por qué, eso es antibíblico. Y cuando algo es antibíblico es opuesto a lo que Dios tiene establecido. Usted se va al libro de Lamentaciones y usted verá a un profeta cuestionando todo lo que Dios estaba haciendo. Y quejándose. Quejabanzas para el cielo. Y se lee el libro de los Salmos y se ve y ve el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? Preguntándole el salmista al Señor hasta las cuántas es que vamos a estar en esta situación. ¿Por qué les digo esto? Porque, iglesia, nuestra fe debe ser orgánica, no impuesta. Cuando Tomás cuestionó la resurrección de Cristo, Cristo le enseñó las manos para que vea la evidencia. Mira aquí. Y le dijo, no seas incrédulo. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Pero no lo condenó porque cuestionó. ¿Usted me está entendiendo? Entonces yo les digo, voy a cultivar mi fe diariamente para vencer el temor. No le estoy diciendo aquí ahora que sea como un robot y que de repente su fe no sea una fe natural, sino que sea algo que yo acá le estoy imponiendo. No funcionamos así. No creemos en la manipulación. Creemos que cada creyente tiene la capacidad de manera orgánica y natural de desarrollar una relación con el Eterno. ¿Estamos aquí? Les doy un ejemplo de fe orgánica. ¿Cómo usted sabe que al salir de aquí usted va a ir a hacer lo que va a hacer? A comer, a compartir. ¿Cómo usted sabe? Usted tiene fe, usted no sabe. Es fe, es una fe natural. Nosotros usamos la fe más de lo que creemos. ¿Cómo usted sabe que usted iba a llegar acá esta mañana? Usted se lo propuso y tuvo la fe de que iba a llegar aquí con bien y llegó. Es una fe natural orgánica, iglesia. Y usted saldrá de aquí en el nombre del Señor, Dios guardándote, te llevará con bien y vas a ir a comer, a compartir, a hacer lo que vas a hacer. Eso es una fe orgánica que la ponemos en práctica todos los días, porque todos los días nos levantamos y vamos con nuestro día a día. Estamos aquí. Entonces, este punto precisamente es y con este cierro, claro, es para que entendamos que esto no es esta fe que queremos desarrollar, que queremos cultivar diariamente, no es algo que va a ocurrir de manera momentánea. Hay un proceso detrás de ello. La fe, desarrollar la fe es una disciplina constante. Y si no la cultivo, se va a debilitar. Si no la ejercito, no va a crecer. Entonces, iglesia, pudiera verse esto como un cliché, pero hey,
Esto es lo que nos va a dar fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, iglesia. Esto es lo que nos va a dar fe. Y esto es lo que yo tengo que de manera diaria cultivar, resetearme. Recuerden, Romanos capítulo 12, versículo 2, renovar mi entendimiento, rumiar la palabra de Dios, leerla y meditar en ella, porque allí es que la fe verdaderamente crecerá. La oración, iglesia, tenemos que ser constantes en la oración, porque cuando oramos estamos declarando que somos dependientes de Dios. Y la fe sigue trabajando y sigue fortaleciéndose. Orar y leer la palabra, sencillo. Miren, la fe, iglesia, no elimina desafíos. Ustedes saben que eso dijimos con anterioridad, con anticipación. No es que de repente tengo fe y todo será color de rosa. Quisiera yo, miren, créanme, quisiera yo que fuera así. Pero no es así. Pero la fe elimina el dominio del temor. Y eso precisamente es lo que quiero que soltemos. El vivir la vida pensando, ay, si me pasa esto o aquello, iglesia, no podemos vivir así. Usted sabe que la misma Biblia dice que por más que tratemos, no podemos añadirle un codo a nuestra estatura, ni un día a nuestra vida. Dios ha determinado hasta cuándo y hasta dónde. Ya Dios lo tiene determinado. Con esto no digo que no nos cuidemos, claro, seamos prudentes y cuidémonos. Lo que quiero decir es que, iglesia, la fe no nos va a eximir de situaciones. Tendremos situaciones. Pero la fe no descansa en mi capacidad. La fe descansa en Dios. ¿Y quién Dios es? Estamos aquí. Entonces, para resumirles mi resolución del 2026, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y en el nombre de Jesús, espero llevar a cabo el año, lo que queda de año, es que voy a rehusar ser definido por otros. Voy a elegir dolor a corto plazo para ganancia a largo plazo. Voy a elegir los valores de Dios y no los valores del mundo. Discierno y priorizo los valores de Dios en medio de la presión, en medio de la dificultad. Elijo vivir por fe y no por temor. Y voy a cultivar mi fe diariamente para vencer el temor, iglesia. Estas resoluciones no son como una frase bonita que cuadra, que encaja, que rima. El propósito no es ese. El propósito es que las veamos como decisiones que hemos decidido. Porque al final del día, todos los días tomamos decisiones igual y tendremos que decidir. Hay personas que deciden, pues, qué sé yo, no cuidarse y tienen que lidiar con las consecuencias de su decisión. Hay otros que deciden cuidarse y entonces reciben el pago de ese sacrificio que hicieron. Igual tenemos que decidir. ¿Por qué no tratar de decidir algo que pueda beneficiarnos, no solamente por fuera, sino también por dentro? Que el Señor nos ayude, iglesia. Miren, estas resoluciones tal vez no todo el que está en nuestro entorno nos entienda o las entiendan. Tal vez pierdas aprobación de uno que otro. Se le dice, hey, no me digas así, o no permito que nadie me etiquete, no recibo nada de eso. Pero hay una recompensa mayor. Y es que, iglesia, viviremos en coherencia. Viviremos alineados con el propósito divino. Créame usted que no porque yo se lo estoy diciendo. Si estas 6 resoluciones las aplico a mi vida, algo diferente tiene que ocurrir en mi vida. Porque no es verdad que si yo reseteo mi cerebro y comienzo a creer más la palabra de Dios, no es verdad que no voy a ver un beneficio de esto. No es verdad que si yo decido por fe en vez de temor, no voy a ver un beneficio de esto.
Iglesia, Dios es fiel, muy fiel, más de lo que nosotros pensamos. Y es mi oración y mi deseo que podamos ver más allá de nuestra realidad y podamos abrazar estas verdades divinas. Que Dios es por nosotros. Dios es por ti más de lo que tú crees. Dios es por ti más de lo que crees. Dios es por tu beneficio, por tu bienestar, más de lo que tú crees. Dios está de tu lado más de lo que tú crees. Dios quiere verte prosperar, progresar, más de lo que tú crees. Pero obviamente, como todo proceso en la vida, esto demanda esfuerzo y sacrificio. Así que, iglesia, permítame orar por ustedes. Me incluyo en la oración también. Y si alguien quiere de manera particular oración, permítenos orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús,